Hoy les propongo tomar un poco de altura para ver la atmósfera de nuestro planeta, como nunca la han visto. El aire, pasamos nuestra vida respirándolo. Todos vivimos dentro de ella y la mayoría del tiempo olvidamos su existencia, porque los gases que contiene no parecen gran cosa. No tienen ni olor ni color. Transparentes, generalmente no pican la garganta y no se pegan a la piel. Tan es así que los movimientos del aire, cuando no transportan algo de polvo, solo pueden verse gracias a las nubes, ya sean de buen tiempo o de tormenta, que giran sin conocer fronteras. Pero desde hace algunos años, todo eso ha cambiado. Porque gracias a los datos recopilados por los satélites y a los sensores en tierra, ahora podemos traducir esas composiciones químicas en colores y así contemplar con nuestros propios ojos los elementos que giran continuamente en el aire en movimiento. Incluso cuando es transparente, podemos rastrear esos componentes que flotan en el aire y contemplar el aliento de la tierra, ver sus suspiros, sus estallidos de ira, observar las plantas respirando y exhalando, las ciudades y las fábricas expulsando humo, los hilos de los incendios forestales e incluso el polvo de los desiertos. Ser levantados y transportados a veces hasta el otro lado del mundo. Dicho esto, comencemos nuestro viaje interesándonos en el movimiento de las partículas microscópicas suspendidas en el aire. Lo que están observando es la distribución alrededor del mundo de lo que llamamos aerosoles. Pequeñas partículas que son arrancadas del suelo o de la superficie de los océanos por los vientos, y luego transportadas por las corrientes de aire. En esta animación, que reúne las mediciones de 6 semanas de observación, podemos ver representadas en violeta las partículas de polvo levantadas por las ráfagas de viento que barren los grandes desiertos del mundo. Y pueden transportar las partículas arrancadas del suelo a miles de kilómetros de su región de origen. En naranja y en rojo pueden ver lo que se llama carbono negro. Es decir, las partículas emitidas por los incendios forestales, cuyo humo llevado por los vientos puede atravesar gran parte del planeta. Al observar el carbono negro, podemos ver la evolución de los incendios que afectan a América del Norte, la Amazonia y también a Siberia, así como la cantidad de leña utilizada para calefacción y cocina que se quema en África cada vez que cae la noche. Sobre la superficie de los océanos, en cian y en blanco, se representan las partículas de sal de origen marino, que son levantadas por el movimiento de los vientos y permiten seguir claramente las trayectorias de las tormentas y los ciclones. Finalmente, las columnas de color verde, que se dispersan por todo el planeta, muestran las partículas de sulfato, producidas por las centrales térmicas de carbón o de fuelóleo, por las industrias pesadas, así como por la actividad de los volcanes. En esta otra animación, centrada en el Atlántico Norte y con colores diferentes, se dejó de lado la representación de las partículas de sulfato, para enfocarse únicamente en los incendios forestales, la sal marina en suspensión en el aire y las partículas de polvo arrancadas de la superficie del Sahara, que aquí se ven claramente arrastradas por los sistemas de tormenta, y cruzan mares y océanos para depositarse en Europa y hasta en el Golfo de México. Los huracanes y las tormentas tropicales se distinguen sobre el fondo azul oscuro del océano, llevando en sus vientos arremolinados grandes cantidades de partículas de sal marina. Y se puede ver que a medida que las tormentas se intensifican, pueden incorporar el polvo proveniente del desierto en sus vientos antes de retirarlo de la atmósfera, eliminándolo en forma de lluvia. Las nubes blancas que pueden ver formarse corresponden al humo producido por los gigantescos incendios forestales que azotaban el noroeste de América del Norte cuando se tomaron las mediciones para realizar esta animación. En tan solo unos días, las microscópicas partículas de ceniza contenidas en estas columnas pueden recorrer miles de kilómetros hasta ser transportadas por las poderosas corrientes atmosféricas de gran altitud al otro lado del Atlántico, llegando hasta Europa. En este otro video nos concentramos únicamente en las partículas finas con un diámetro inferior a 2,5 micrómetros. Estos aerosoles, cuyo tamaño es al menos 28 veces más pequeño que un cabello humano, quedan suspendidos en el aire, por los vientos que barren las grandes regiones desérticas, pero también por los motores diésel, las centrales de carbón, la leña para cocinar y calentar, o incluso los incendios forestales. Cuanto mayor es la concentración en el aire de estas partículas microscópicas que pueden alojarse en los alvéolos de los pulmones, más peligroso es para la salud respirar el aire de la región afectada. El tipo de ola que parece barrer la imagen a intervalos regulares se debe al hecho de que aquí estamos viendo pasar días enteros de emisiones. Ahora bien, cuando cae la noche, los vientos hacen lo mismo.
Y mientras la actividad de los grandes centros urbanos se reduce, una pequeña parte de las partículas arrancadas del suelo volverán a depositarse ahí. Así, por pequeñas que sean, las partículas finas generalmente no permanecen en la atmósfera más que unos días o semanas, ya que inevitablemente terminan cayendo por efecto de su propio peso. Hay que decir que estas partículas son verdaderos gigantes comparados con las moléculas que revolotean en el aire y a las que ahora vamos a prestar atención. Estas imágenes impresionantes muestran las grandes regiones emisoras de dióxido de azufre. El 90% del dióxido de azufre presente en la atmósfera se debe a las actividades humanas. El dióxido de azufre se libera en grandes cantidades por la combustión del carbón, el fuelóleo y la gasolina. En esta animación se pueden ver fácilmente los grandes centros urbanos y otras regiones industriales que queman grandes cantidades de combustibles fósiles. Pero también cerca del 10% de las emisiones tienen un origen natural y en su gran mayoría provienen de la actividad de los volcanes. Mira ahí, se pueden ver claramente las columnas volcánicas ricas en dióxido de azufre expulsadas por una importante erupción ocurrida en Nueva Guinea. También se distingue la actividad continua en el momento en que se realizaron las mediciones. Del Pitón de la Fournaise en La Reunión, así como del Etna en Italia, pero también de algunos volcanes de la península de Kamchatka o del arco volcánico de las Islas Aleutianas. Les dejo unos segundos para que se diviertan encontrando por ustedes mismos otros volcanes en actividad. Eso son los efectos de la erupción del Ñamuragira en la RDC en 2006. Aunque los volcanes a largo plazo siguen siendo poca cosa frente a la intensidad regular y masiva de nuestras emisiones, excepcionalmente puede suceder que un volcán libere en unos días tanto dióxido de azufre como la industria de todo un país en un año. En 1991, la erupción del Monte Pinatubo en Filipinas fue responsable por sí sola de casi un tercio de las emisiones anuales de dióxido de azufre. Y la difusión de estas moléculas en la estratosfera hizo que la temperatura media mundial bajara 0.5 grados durante 1 a 2 años. Ok, ahora les voy a mostrar otra animación absolutamente alucinante, ya que permite, al observar las concentraciones de óxido de nitrógeno en el aire cerca de la superficie, ver literalmente las grandes rutas marítimas mundiales. Porque la distribución de los óxidos de nitrógeno, cuya vida en la atmósfera no excede unas pocas horas, coincide en términos generales con las grandes regiones urbanas e industriales, pero también con la red de las principales rutas comerciales marítimas, a lo largo de las cuales cruceros y otros portacontenedores emiten grandes cantidades de este elemento, que puede dañar las vías respiratorias. En esta otra animación están observando, durante 2 semanas consecutivas, la evolución de las concentraciones de ozono cerca de la superficie. Pero no vayan a asociar el azul relajante de esta animación con una buena noticia, porque el ozono puede ser un ángel o un demonio, dependiendo de la altitud en la que se encuentre. En la estratosfera, entre 15 y 35 kilómetros de altitud, actúa como un filtro UV que protege a los seres vivos que habitan en la superficie de los potentes rayos solares que rompen el ADN o hacen mutar las células. Y sin su presencia, la Tierra probablemente sería estéril, al menos en la superficie. Pero más abajo, cerca de la superficie, es decir, donde vivimos, respiramos y nos quejamos en el tráfico, el ozono que se produce no es un escudo, es un veneno. Un subproducto de la modernidad, un contaminante tóxico para las plantas y los animales. La ola que ven avanzar en la imagen se debe a que las concentraciones de ozono en la superficie varían considerablemente entre el día y la noche. Porque parte del ozono que se produce durante el día por la acción de la luz solar sobre los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles se destruye durante la noche antes de volver a formarse al día siguiente. Ahora están contemplando las regiones responsables de las emisiones del aterrador monóxido de carbono. Esta molécula, que a concentraciones elevadas puede alterar la capacidad de la sangre para transportar oxígeno y provocar fatiga, dolores de cabeza, mareos y confusión, es el producto de una combustión incompleta. Las concentraciones más altas apuntan hacia las grandes megaciudades, las infraestructuras industriales, pero también hacia las regiones donde se usa leña para calefacción y cocina, así como los incendios forestales y de turberas, como se puede ver aquí en Indonesia. Ahí también pueden ver cómo avanza el día, especialmente en África o en la India cuando se pone la olla al fuego.
A diferencia de los óxidos de nitrógeno y el ozono, que duran poco en la atmósfera, el monóxido de carbono puede persistir cerca de 2 meses en la atmósfera, lo que hace que sea transportado por las corrientes de aire a distancias muy largas. Todos los elementos de los que acabamos de hablar hasta ahora son contaminantes, a diferencia de los 2 grandes temas que les he guardado para el final, que no presentan ningún peligro para la salud. A las concentraciones en las que se encuentran en la atmósfera, pero que paradójicamente, a largo plazo, representan amenazas de un nivel completamente diferente. Estos 2 elementos químicos son los principales gases de efecto invernadero que se encuentran en el aire, el dióxido de carbono y el metano. Están viendo la dispersión del metano alrededor del mundo desde estas regiones de emisión. Este potente gas de efecto invernadero permanece menos tiempo en la atmósfera que el dióxido de carbono, pero cada molécula de metano tiene un poder de calentamiento 84 veces mayor que el del CO2 en un periodo de 20 años. Por lo tanto, contribuye aproximadamente a 1/3 del calentamiento global actual. Aquí no se hace distinción entre las diferentes fuentes de metano en el mundo, y se observan sin diferenciarlas las emisiones provenientes de las infraestructuras que extraen o queman energías fósiles, las que emiten las regiones húmedas, los arrozales inundados o incluso los vertederos a cielo abierto. Y en menor medida, los incendios forestales, la combustión de biomasa, el deshielo del permafrost e incluso la actividad de las termitas, que albergan microorganismos que les permiten ingerir la madera y la celulosa, generando metano como residuo. De hecho, las termitas contribuyen con casi el 2% de las emisiones mundiales de este gas cada año. Lo que están viendo actualmente son los lugares del mundo donde se concentran las emisiones de metano, provenientes únicamente de la descomposición de materia orgánica, y que se encuentran en regiones donde el suelo es húmedo y está saturado de agua. Regiones cubiertas de estanques, lagos, pantanos o arrozales que, combinadas, producen cerca de 1/3 del metano liberado a la atmósfera cada año. Y se puede ver que el ritmo de las emisiones sigue el de las estaciones y cambia del norte al sur y viceversa cuando entramos en invierno o en verano. En esta otra animación, esta vez solo nos interesa el metano que proviene de la actividad agrícola. Así que principalmente están observando las grandes explotaciones ganaderas o, dicho de otra manera, los pedos y eructos de los mamíferos, así como las emisiones producidas por la fermentación de las raíces en los arrozales. En conjunto, los arrozales inundados representan cerca del 10% de las emisiones mundiales, mientras que las flatulencias que acompañan la digestión de los rumiantes como vacas, cabras y ovejas representan por sí solas cerca del 20%. Y aquí están ahora las plumas de metano, directamente asociadas a la actividad humana, a los campos de explotación petrolera, a las minas de carbón y a las fugas de gasoductos, que, en conjunto, son responsables de cerca de 1/3 del volumen total de este gas que se inyecta en la atmósfera cada año. Aquí podemos ver las columnas que se escapan de las minas de carbón chinas, allí las que provienen de los campos petroleros de Medio Oriente y de otros lugares donde se practica la quema de gas. Una técnica que consiste en quemar, a menudo de manera incompleta, el gas presente en los yacimientos de oro negro. Esta columna ubicada en Turkmenistán tiene su origen en las fugas de un gran campo gasífero que contribuye tanto a agravar el calentamiento global como el total de las emisiones de gases de efecto invernadero emitidas por un país como el Reino Unido en un año. En cuanto a estas emanaciones continuas provenientes del este de Borneo, casi únicamente se deben al secado de las turberas. En condiciones normales, los bosques pantanosos que crecen sobre estos suelos saturados de agua y ricos en materia orgánica secuestran el carbono. Pero al ser drenados e incendiados intencionalmente para ser despejados y luego transformados en plantaciones de aceite de palma, estos suelos liberan aquí el metano que había estado almacenado durante siglos. Se estima que debido a los incendios de turberas que ocurren allí, esta región emite cada año tanto metano a la atmósfera como lo hace Alemania. Y aquí llegamos a la distribución de las emisiones de CO2. Las imágenes coloridas que están viendo muestran las emisiones acumuladas durante todo un año de estas moléculas, responsables de casi 3/4 partes del calentamiento global. Y que, al igual que otras, no conocen fronteras, propagándose rápidamente desde las regiones del mundo donde se emiten hasta todo el planeta. Aquí, mientras más los colores de la animación se acercan al rojo y al violeta, mayores son las concentraciones de CO2 en la atmósfera. Podemos ver que las columnas de dióxido de carbono, expulsadas por las grandes regiones emisoras, giran y se dispersan según los vientos dominantes.
antes de diluirse progresivamente en la atmósfera, donde va a derivar flotando durante varios siglos o milenios. Las columnas grises corresponden al monóxido de carbono emitido por los incendios forestales gigantes que azotan en verano en ambos hemisferios. Durante los primeros meses del año, la atmósfera del hemisferio norte se carga continuamente de dióxido de carbono, pero una vez que llega el verano, las concentraciones empiezan a disminuir ligeramente y los colores rojo y violeta comienzan a desvanecerse. Esta disminución está relacionada con las variaciones estacionales del ciclo de crecimiento de las plantas, que durante la fotosíntesis absorben una cantidad importante de dióxido de carbono que utilizan para producir azúcar, hojas, madera o frutos. Debido a este crecimiento, en primavera y verano, las plantas retiran momentáneamente una parte del gas que nuestras actividades inyectan en la atmósfera. Pero cuando llegan el otoño y el invierno, este crecimiento se ralentiza o incluso se detiene. Y las plantas entonces liberan más CO2 del que absorben, y los niveles vuelven a dispararse. Así que al final del año, solo la mitad del dióxido de carbono emitido por la combustión de energías fósiles ha sido absorbido por los reservorios naturales terrestres y oceánicos. El resto se ha acumulado en la atmósfera. La palpitación de los pulmones australes y boreales salta a la vista en esta otra modelización realizada a partir de datos recogidos durante el verano en el hemisferio sur. En África y en América del Sur se puede ver claramente este fenómeno de respiración de las plantas a través de grandes pulsaciones situadas donde están las inmensas regiones arboladas, como las selvas tropicales africanas y amazónicas. Si estas palpitaciones siguen los ritmos de los días y las noches, es porque las plantas absorben dióxido de carbono durante el día, cuando realizan la fotosíntesis gracias a la luz del sol y lo liberan por la noche. Paralelamente a esta respiración natural, todavía se puede ver en muchas partes del mundo la práctica de la agricultura de roza y quema, así como las grandes zonas urbanas y las infraestructuras industriales que emiten CO2 de manera casi continua. Todas estas emanaciones tardan casi 6 meses en alcanzar y envolver todas las regiones del mundo, como nos lo muestra claramente esta otra animación. Si la mezcla entre el norte, de donde proviene la mayoría de las emisiones de origen antropogénico, y el sur toma tanto tiempo, es porque el aire caliente presente en el Ecuador actúa como un obstáculo que ralentiza la mezcla del aire entre los dos hemisferios. Pero con el tiempo, el CO2 recién inyectado inevitablemente terminará por diluirse en todo el planeta. En esta otra modelización pueden ver la evolución a lo largo del tiempo y en la segunda parte del año de los flujos de intercambio estacionales entre la atmósfera y la biosfera terrestre. Durante el otoño y el invierno en el hemisferio norte, los árboles y las plantas dejan de crecer y las hojas que pierden se descomponen liberando gran parte del CO2 retirado de la atmósfera en la primavera y el verano. Estas emisiones de origen natural se suman en la atmósfera a las que continuamente libera la humanidad. Así que los niveles de CO2 alcanzan un pico a principios de la primavera. En general, estas grandes olas estacionales de respiración lenta y continua exhalan tanto CO2 como el que inhalan. Pero el balance de las actividades humanas es ampliamente excedentario y se acumula en la atmósfera. Así, al final de cada ciclo hay cerca de 2,5 partes por millón de CO2 adicionales en el aire. Y es sorprendente pensar que el CO2, que hoy constituye el 0,04% del aire, ni siquiera forma parte de los 3 componentes principales de la atmósfera, que está compuesta por 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 0,93% de argón. Sin embargo, aunque solo está presente en muy pequeña cantidad en la atmósfera, la presencia de estas moléculas tiene grandes consecuencias. Desde el inicio de la era industrial, cuando se empezó a quemar grandes cantidades de carbón y después petróleo y gas, que la Tierra tardó millones de años en crear, las concentraciones de CO2 pasaron de 280 partes por millón a más de 420 en la actualidad. La última vez que la atmósfera de nuestro planeta tenía tanto CO2 fue hace casi 3 millones de años. En esa época, los océanos estaban 20 metros más altos. Pero la inercia del sistema hace que el nivel del mar hoy en día aún no haya alcanzado ese nivel. Todas esas moléculas y otras partículas en el aire ahora mismo las estás respirando. Cada día, en promedio, 11 metros cúbicos de aire pasan por los pulmones de cada humano en este planeta. Y aunque no lo sentimos, los elementos que encontramos ahí y que hemos visto girar a gran escala tienen un origen y una historia.
Su concentración es un espejo que nos muestra indirectamente lo que quemamos, lo que criamos y lo que destruimos. En la atmósfera está la memoria de nuestros tubos de escape y de nuestras decisiones industriales. Hoy en día, las herramientas que hemos creado para leer la composición de los vientos le dan forma y cuerpo a lo que normalmente es invisible. Al registrar los latidos lentos y poderosos de la biosfera y de las sociedades humanas, nos muestran a la Tierra respirando. Y la presencia de estos gases incoloros que son la voz y el rostro del clima debería recordarnos que todos estamos en el mismo barco, que todos los días evolucionamos en la misma atmósfera, un conjunto gigantesco que no conoce fronteras y que ha visto cómo su termómetro ha aumentado a nivel mundial entre 1 y 1.5 grados desde la era preindustrial. Pero esta cifra es un promedio engañoso, una máscara estadística que oculta los extremos del clima. El aumento medio ya supera los 3 grados en el Polo Norte y los 5 grados en algunas regiones continentales durante el verano. Y el hecho de ser actores y testigos de este pico de fiebre debería motivarnos a cambiar de rumbo. Quizá mirar la Tierra como un planeta que respira ya es empezar a querer protegerla para evitar que termine por asfixiarse. Este episodio fue un poco diferente de lo que suelo hacer, así que tengo curiosidad por saber qué piensan de este tipo de formato. Mientras tanto, pues yo regreso a escribir un episodio centrado en los vientos y los ríos atmosféricos. Espero que les guste.